Como les comentaba, vamos a hablar un poquito sobre las segundas entregas, sobre la petición de extensiones y revisamos los contenidos de la semana. Esta es ya la tercera semana de su módulo, es la semana donde entregan sus últimas actividades integradoras, que son las actividades integradoras 5 y 6. Y estas actividades en lo personal son las que más me gustan porque son las actividades que nos permiten saber un poco más de ustedes, conocerlos un poco más, cuál es su contexto, cuál es su historia escolar y también conocer mucho sobre sus objetivos y sobre lo que quieren lograr en este camino. Entonces, en lo personal, pues es de las actividades que más me gusta evaluar, porque bueno, pues me permite como ese acercamiento con ustedes. Entonces, agradezco a quien ya la subió, ya empecé a evaluar algunas de ellas y nada, pues estamos a martes, todavía tienen el resto de la semana de aquí al domingo para poder terminar su actividad, para poderla subir y evaluarla. En esta tercera semana, que es la penúltima del módulo, también tienen unos cuestionarios de evaluación. Estos cuestionarios es una evaluación del asesor virtual, es una evaluación del módulo y bueno, son tres cuestionarios ahí que se les pide llenar. Y bueno, es muy importante decirles dos cosas acerca de estos cuestionarios. La primera es que los cuestionarios se llenan de forma totalmente anónima. Estos resultados se suben a la plataforma y se hace un concentrado, que es el que arroja como los resultados, pero en ningún momento aparece quién ha contestado, quién ha dicho. Entonces, para que ustedes se sientan también, porque hay que decirlo, con la libertad de poder dar sus opiniones honestas y completas acerca de lo que es el módulo, de lo que se presenta y en este caso de mi desempeño como su asesor virtual. Estas opiniones, estas retroalimentaciones que ustedes puedan dar en los cuestionarios, a mí me ayudan también a fortalecer mi labor de acompañamiento, a fortalecer mi práctica docente y que a futuras generaciones pues pueda a lo mejor ofrecerles eso que ustedes han sentido que debo trabajar o que es mi área de oportunidad. Entonces, para mí es una gran retroalimentación porque en este tema de la educación virtual, pues siempre vemos como solamente un lado, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante también saber su opinión y lo que ustedes puedan ayudarme a mí a mejorar también en mi práctica. Yo lo tomo mucho en cuenta y lo agradezco. Por el lado de que tengan que contestar este cuestionario y que es totalmente anónimo y que no se preocupen que sus opiniones todas son leídas y tomadas en cuenta como debe ser. En cuanto a mi desempeño, en cuanto al módulo. Otra cosa importante, pues es que no es un cuestionario opcional y esa es la segunda cosa que les quiero comentar. Ustedes necesitan forzosamente entregar estos cuestionarios de opinión para poder acceder a los contenidos de semana 4. Entonces, si ustedes eligen no contestarlos, se van a topar en la semana 4, la última semana del módulo, con que no van a poder acceder a los recursos o no van a poder subir su archivo del proyecto integrador. Entonces, es requisito de esta semana contestar esos cuestionarios. Les invito a que lo hagan lo más pronto posible, no les toma mucho tiempo y bueno, ya les ayudará a que la siguiente semana pues no tengan problema para acceder a ninguno de sus recursos. De cualquier manera, yo voy a publicar un mensaje perdón, recordando e invitándoles a que contesten estos cuestionarios que, como les digo, pues se toma en cuenta. Sabemos que el programa tiene áreas de oportunidad y trabajamos día con día para poder ofrecerles a ustedes como aspirantes posteriores estudiantes lo que necesitan para que puedan terminar su educación media superior y convertirse en graduados del programa, lo cual pues siempre es un gusto, ¿no? Saber que han egresado, que han cumplido el objetivo y que van en camino a cumplir objetivos aún más grandes. Antes de que vayamos a la plataforma, que empecemos a revisar las actividades, como siempre, pues quiero abrir un espacio para preguntarles si hay algo en lo que les pueda apoyar especialmente. ¿Alguien ha ingresado con alguna duda en específico de cualquiera de los temas, ya sea de extensiones, de evaluaciones, de la rúbrica, de las actividades de esta semana, de recursos pasados? No hay duda que no sea importante. Entonces,
en este momento, pues les abro el espacio para que puedan plantear la duda que tengan, si es que hay alguna. Bueno, parece que no, entonces vamos a pasar a la plataforma. La sesión pasada que tuvimos el viernes, íbamos a revisar algunos temas de semana 3. Sin embargo, estaba cayendo una gran tormenta aquí en Morelos, donde yo vivo, y pues tuvimos falla en la luz, en el internet, y tuve la mala suerte de que ni siquiera se grabó los casi 40 minutos que llevábamos de sesión. Entonces, pido disculpas a quien estaba en esa sesión eh, por el abrupto final, pero pues no dependió de mí definitivamente, ¿no? No sé qué sucedió, que no se guardó la sesión y ya no pude después volver a ingresar. Pero bueno, ahora estamos aquí, vamos a pasar a los asuntos de esta semana. Comparto pantalla con ustedes. Para que podamos revisar. Recuerden que mientras estoy compartiendo pantalla, me es imposible verlos. Entonces, lo que puedo hacer es escucharlos. Siéntanse, por favor, con la libertad de interrumpir en el momento que necesiten para plantear cualquier duda que tengan. Entonces, bueno, hemos terminado semana 1, semana 2 y estamos ya en la semana 3 de nuestro módulo propedéutico. No quisiera volver a descargar, a revisar la guía, es algo que ya hemos hecho en las 2 sesiones anteriores y prefiero pues ocuparnos un poco del tema de las actividades integradoras que van a entregar esta semana. Entonces, bueno, como les comentaba la semana pasada, esta es la semana que tiene más carga en cuanto a contenidos que revisar. Estos son todos los contenidos y recursos que ustedes tienen disponibles esta semana para revisar y poder realizar sus actividades. No solo eso, sino también para poder volver a visitarlos la siguiente semana cuando tengan que entregar su proyecto integrador, que el proyecto integrador, como lo dice su nombre, pues es una integración de todos los saberes y de todos los recursos que han recibido en estas 3 semanas. Entonces, el proyecto integrador, pues tiene como objetivo justo eso, consolidar el conocimiento en un proyecto que pueda dejar evidencia de que ustedes todos los conocimientos ofrecidos en este curso, pues los han interiorizado y ya forman parte de ustedes, cosa que les va a facilitar muchísimo su tránsito por el programa de prepa en línea. Tenemos, como siempre, el foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo es el foro donde planteamos dudas, donde podemos apoyarnos unos a otros. Los invito a seguir participando en el foro, a seguir creando como esta comunicación con sus compañeros. Es una herramienta muy útil en este módulo y en todos los módulos adelante en el programa. Este recurso habla acerca de los foros de apoyo y aquí hay como a lo mejor una confusión en cuanto al foro de aprendiendo y el foro de integración. Eso lo he notado en algunos de sus trabajos. Entonces, me gustaría que lo revisemos. Vamos a hacer una revisión rápida de los foros de manera que ustedes puedan identificar bien cuál es la función de cada foro, para que no se pierda este objetivo a la hora de publicar y sin embargo puedan hacer uso de ellos en el momento que ustedes quieran. Entonces, el primer foro que tenemos es el foro social. Como su nombre lo dice, pues este foro lo que es un espacio para socializar con sus compañeros de grupo, para conocerlos, platicar experiencias o simplemente usarlo como una manera de conectar con sus compañeros en un espacio destinado para ello. Todos los foros, sin importar si es un foro social, si es un foro de dudas técnicas, si es el foro aprendiendo o el foro de integración, todos los foros deben utilizarse conforme a las reglas de Netiqueta. Esto es muy importante y bueno, ya lo pudieron revisar en el recurso de la semana pasada, pero
es importante seguir respetando esas reglas en cualquier tipo de foro, así sea un foro social, que no, en principio, o parece ser que no tuviera mucho fondo de académico, sin embargo, es un espacio virtual dentro de la plataforma de prepa en línea que necesita seguir observando estas reglas de respeto, de tolerancia, de hablar bien con los demás. Entonces, y bueno, la parte de la ortografía y la redacción, que eso es siempre de crecimiento personal para esta actividad y para cualquier otra que ustedes emprendan en la vida. Entonces, muy importante estar pendiente de esas cosas. El foro social es justo eso, un espacio donde ustedes pueden conectar con sus otros compañeros de grupo en este módulo y en los demás. Tenemos el foro Aprendiendo, que es un foro donde la mayoría ya ha participado. En este foro están todos sus compañeros de grupo, es un foro abierto. Normalmente se plantea una pregunta detonadora que los invita a plantear alguna respuesta y en torno a esa respuesta los demás podemos ir planteando réplicas y entonces se construye un aprendizaje colaborativo en el momento en el que estas réplicas van juntándose unas con otras y se van vectorizando las respuestas y se va formando un aprendizaje más completo para todos. Entonces, siempre lo digo, no hay que subestimar la importancia y la riqueza que aporta el foro Aprendiendo al aprendizaje y a la construcción del conocimiento de todos. Este foro Aprendiendo no se evalúa. Yo no me meto al foro a revisar sus respuestas con la intención de ponerles una calificación, sino que es un foro en el que es una participación de alguna manera libre, también de alguna manera voluntaria, a excepción de actividades donde pidan una participación en el foro Aprendiendo, como es el caso de la actividad formativa de la semana 1, pero sí es un espacio en el que yo entro constantemente, todos los días estoy en el foro, trato de leer sus opiniones, trato de darles una réplica personal a cada uno y es un foro también que es una herramienta muy útil. Ahora, el foro de dudas técnicas. En este foro hubo una compañera que planteó como pregunta qué hay que hacer en este foro, ¿no? Que no sabía como cuál era el objetivo del foro o la actividad que tenía que realizar. Este foro de dudas técnicas, en este módulo propedéutico, yo soy quien revisa este foro, modera el foro y en su caso les pido que contacten por correo al asesor tecnológico. Pero no es el caso de los otros módulos. En otros módulos, a partir del módulo 1, así como van a tener un tutor, van a tener un asesor tecnológico en el espacio dentro de su aula. Entonces, ustedes al plantear una duda en el foro de dudas técnicas, es el asesor tecnológico directamente el que modera y revisa el foro y puede dar pronta y correcta respuesta a todas sus dudas. En una de sus actividades integradoras, plantean una situación en la que no saben descargar un recurso y necesitan ayuda para abrirlo. En esa actividad ustedes tienen dos opciones, las dos son correctas. Una es contactar al asesor tecnológico por medio de un correo y escribirle un mensaje, cosa que planteó la mayoría de ustedes, pero hay otro momento en el que ustedes pueden entrar al foro de dudas técnicas y en el foro de dudas técnicas plantear esa misma pregunta. A partir del módulo 1, esto ustedes lo pueden hacer y el asesor tecnológico va a estar pendiente y moderando el foro para poder entender y ayudarles con cualquier asunto. No es específico, no es únicamente, quiero decir, usar la palabra únicamente, no es únicamente un foro en el que ustedes puedan decir, hablar cosas sobre la plataforma de prepa en línea. Si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, acerca de cómo encontrar una herramienta en Word, o dónde puedo encontrar, por ejemplo, el corrector ortográfico de Word. Ustedes pueden plantear eso en el foro de dudas técnicas y un asesor tecnológico les va a ayudar a encontrar esa herramienta. Si ustedes están trabajando con un dispositivo móvil, que a veces en los teléfonos la plataforma se ve distinta, ustedes pueden preguntar en el foro tecnológico, estimado asesor, ayúdeme a encontrar el apartado de administración en mi móvil y el asesor tecnológico les va a ayudar también con todas esas cuestiones.
Es importante que lo tomen en cuenta. Como ya se los dije, mi labor como asesor siempre es apoyarlos. Sin embargo, mi campo de especialidad no es este. Y aunque yo pueda contactar o algún otro asesor pueda ponerlos en contacto a través de un correo con el asesor tecnológico, siempre el que ustedes lo hagan de manera directa, pues les va a hacer ganar en tiempo y en inmediatez a la resolución del problema. Claro que en el foro de dudas técnicas también pueden participar sus compañeros, como se dio ya en este módulo, donde una persona plantea una pregunta y otro compañero del mismo curso le responde. Eso siempre se agradece y bueno, pues es también como evidencia del aprendizaje colaborativo que se hace entre todos. En cuanto al foro de dudas técnicas. Ahora, el foro de integración. Todos sus módulos de prepa van a tener este foro de integración. El nombre del foro viene justamente de la misma manera que se plantea el nombre del proyecto integrador. El foro de integración va a integrar todos sus conocimientos. Dice que ya no se escucha. Dice Kellen que ya no se escucha. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Ok, perfecto. Gracias, Lucía. El foro de integración, como les decía, viene su nombre justamente de este propósito de integrar los conocimientos en una sola actividad. ¿Qué sucede con el foro de integración? El foro de integración tiene un objetivo muy específico y ese objetivo específico siempre está puesto en la descripción del foro. Ahora vamos a entrar en un momento más a la descripción del foro de integración de semana 4, es decir, no es actividad para esta semana, pero vamos a entrar para poder leer rápidamente la descripción sin entrar demasiado en detalle y que ustedes puedan entender un poco a qué voy con esto de que tiene un objetivo específico. El foro de integración es el único foro que sí tiene un peso en la evaluación de su módulo y este porcentaje es del 8%. Es decir, si ustedes tuvieran una calificación de 100 en todas sus actividades integradoras, tienen actividad en plataforma, en su autoevaluación, en las actividades socioemocionales, pero no participan en el foro de integración, el 8% de esa calificación no lo van a tener, es decir, no pueden aspirar a una calificación mayor a 92 puntos sin su participación del foro. Entonces, es importante que esto lo tomen en cuenta. El foro es una parte importante del cierre de su módulo, este foro de integración, y sí tiene un peso en la evaluación que se hace al final para conformar su promedio. Esto es para todos los módulos. Entonces, en todos sus módulos de prepa en línea, por favor, pongan mucha atención y mucha importancia a este foro integrador. Perfecto, Kelly, que ya se escucha. Muy bien. Pongan especial atención también a sus participaciones en este foro integrador, que es muy importante para el cierre de su módulo. Hasta este momento, en el tema de los diferentes foros de apoyo a los que pueden ingresar, ¿tienen alguna duda? Si me ayudan rápidamente en el chat, solamente para saber que no hay dudas en este tema. Perfecto, Dulce, muchas gracias. Bueno, entonces pasamos a las actividades integradoras. Como les decía, estas actividades integradoras de esta semana son mis actividades integradoras que más disfruto calificar. Ya revisamos la semana pasada un poco esta actividad sobre mi pasado y mi presente educativos. Vamos a volver a revisar el archivo rápidamente sin entrar demasiado en detalle para tener un poco de tiempo para el siguiente archivo. Pero el propósito de esta actividad
es, como les comenté, hacer una remembranza sobre cómo fue su educación anterior, lo que se hacía en primaria, lo que se hacía en secundaria. Las primeras 4 hojas, este cuadro rojo es únicamente un ejemplo, este cuadro rojo es un ejemplo, y donde ustedes van a intervenir el archivo y van a plantear sus reflexiones y sus memorias es en este cuadro azul. Entonces, el cuadro azul es el que ustedes van a ocupar como lienzo para redactar todas sus respuestas en estos cuadrados. Es muy importante que respeten la tabla tal como está construida porque hay archivos o hay actividades donde si la información se desorganiza un poco, no es tan grave. Sin embargo, esta tabla está construida con varias columnas. En el momento que ustedes, por error o por alguna falta de atención, muevan alguna de estas columnas, la información se desorganiza por completo. Entonces, para mí como asesor virtual es un documento que no puedo evaluar porque se torna confuso y a lo mejor la respuesta que corresponde a este cuadro está en este cuadro de acá. Entonces, es importante que sean muy, muy cuidadosos a la hora de trabajar estos archivos. Algunos me dicen que están trabajando en teléfono móvil. Si tienen alguna duda o alguna dificultad para trabajar los cuadros en un teléfono móvil, les pido que me envíen un mensaje para poderlos comunicar con el asesor tecnológico y que él les pueda apoyar en la manera correcta de trabajar estos archivos para que no se desorganicen. Y después de hacer esta remembranza de que ustedes redacten la manera en la que se va a evaluar, todos los temas que se les plantean aquí, tienen esta pregunta de reflexión. En realidad son 2 preguntas de reflexión. Y digamos que es una práctica para la actividad integradora 6, que es bastante más compleja en cuanto al tema de redactar y de escribir. En esta actividad se les pide contestar estas 2 preguntas de manera muy breve, es decir, de 4 a 8 renglones. Pareciera poco, sin embargo, yo sé que el tema de a veces escribir lo que estamos pensando o traducir nuestros pensamientos, nuestras opiniones al lenguaje escrito es complejo, pero sí los invito a que traten de redactar al menos estos 4 renglones. Esto se evalúa en la rúbrica, pero no solamente por eso es importante, sino porque es un ejercicio para los siguientes módulos. En muchas de sus actividades, recuerden que el programa dura 2 años, 4 meses. Eso es lo que está más o menos estimado que ustedes pueden tardar en completar todos sus módulos. Y cada módulo tiene diferentes actividades, pero en otros módulos van a tener que hacer este ejercicio de redacción. Y este ejercicio se logra a través de la práctica y a través de hacerse el hábito y este ejercicio de traducir mis pensamientos al lenguaje escrito. Entonces, es importante que lo hagan y que hagan el esfuerzo realmente de escribir, leerlo, analizar si justamente es lo que estaban queriendo decir y si no, siempre tienen la opción de borrarlo y escribirlo con otras palabras, pero es un ejercicio personal y es un ejercicio que les va a ayudar en el resto de sus actividades. Por ejemplo, y aquí quiero ir a la actividad integradora número 6. En esta actividad integradora 6, que es la segunda actividad integradora de esta semana y la última de su módulo propedéutico, porque el siguiente es el proyecto integrador. En esta actividad integradora 6, lo primero que tienen que hacer es leer. Como se dan cuenta, el documento tiene una hoja completa para leer, instrucciones, y después tiene el espacio de redacción. No tiene cuadro, ustedes se van a ubicar aquí y aquí van a redactar. Van a ocupar cuantas páginas necesiten. Pero, ¿qué sucede? Al no tener cuadro y al no tener un espacio específicamente determinado para su redacción, vamos a leer el punto número 1. Dice, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Lo vuelvo a leer.
Te presentamos una serie de oraciones, son estas 4 oraciones que están aquí. Reflexiona acerca de lo que se indica y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla. ¿Qué quiere decir? No vamos a escribir las respuestas aquí. El primero dice las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro módulo educativo. Una respuesta incorrecta sería poner que ahora es en línea y antes presencial. Esta respuesta no supone un análisis, una reflexión profunda, algún aprendizaje que ustedes hayan adquirido. Esta es la respuesta rápida. Lo que a ustedes se les invita es a hacer este ejercicio de reflexión y análisis. Y además, no solo no va aquí la respuesta, sino que ustedes tienen que redactar un mínimo de media cuartilla y máximo de una redacción donde planteen la respuesta a todas estas ponencias. Es decir, van a escribir una serie de párrafos o de oraciones en los que van a hablar sobre estas diferencias, las ventajas que ustedes en su vida personal han descubierto para estudiar este programa. Todos tenemos que hacer ajustes, algunos más, algunos menos, algunos son ajustes grandes y algunos solamente son algunos ajustes pequeños de horario, pero todos tenemos que hacer ajustes al iniciar un proyecto nuevo y ustedes nos van a contar qué cambios van a hacer en su vida para poder cumplir con lo que se les solicita en cada módulo y terminar este proyecto que han iniciado. Y eso además de las estrategias de estudio. Estrategias de estudio, como ya lo comentaron también en el foro Aprendiendo la semana pasada, pues estas estrategias implican buscar un lugar apropiado para trabajar, establecerme un horario en la noche después de mi empleo o temprano en la mañana mientras mis hijos están en la escuela. Cada quien va a diseñar sus propias estrategias. Alguna vez algún aspirante me dijo, me compré un cuaderno solamente para hacer mis anotaciones de prepa en línea CEP y yo cuando hago mis actividades reviso el cuaderno porque ya no necesito los recursos porque ya lo tengo en el cuaderno. Esa es una estrategia que a ese aspirante le funciona. Entonces, cada quien va a diseñar sus propias estrategias y aquí en esta redacción de media cuartilla a una cuartilla, nos van a contar la respuesta a todas estas cosas, pero no son respuestas aisladas y eso es importante que lo puedan comprender. Es una composición de varios párrafos donde ustedes van a atender a estas interrogantes. Y después, en la pregunta número 2, se les pide en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Es decir, aquí no tiene que ser una cuartilla, no tiene que ser media cuartilla, pero no tienen límite, ¿no? Pero necesitan ser al menos 2 párrafos de 5 líneas donde van a hacer el mismo ejercicio. Leer estas 2 preguntas, hacer una reflexión y analizar. Y después van a hacer ese análisis, lo van a convertir en lenguaje escrito y lo van a presentar como la respuesta número 2. Y lo mismo van a hacer en la respuesta número 3. Ay, ya moví aquí el archivo. Como les decía, lo más importante es que ustedes puedan hacer este ejercicio. Yo sé que no es sencillo de pronto cuando no tiene uno el hábito o la práctica o incluso la confianza de desarrollar textos largos, el poder hacer este ejercicio de redacción. Sin embargo, les puedo asegurar que si ustedes empiezan a hacerse este hábito, si ustedes empiezan a hacer estos ejercicios, les va a facilitar mucho, mucho, mucho su paso por los siguientes módulos, porque este es un módulo preparatorio y las actividades que se plantean en este módulo, pues son actividades que tienen como objetivo ayudarles a comprender las actividades que se les planteen más adelante. Entonces, eso en cuanto a la actividad integradora 6. Ya hemos revisado las actividades, las 2 actividades integradoras de esta semana. Voy a leer aquí las preguntas. El foro de integración es desde la primera semana, no es baby. El foro de integración es específicamente en la semana 4.
Entonces, todavía no llegamos a esa parte del módulo. Empieza en la semana 4. A mí siempre me gusta hablar del foro de integración un poco antes y ahora que lo revisemos me vas a comprender por qué no me quiero esperar hasta el miércoles de la siguiente semana para hablar del foro. Ahora lo voy a hacer de manera muy rápida y en la siguiente sesión del viernes ya lo vemos un poco más a detalle. Pero siempre es importante para mí que hablemos del foro de integración antes de que llegue el momento de que participen en él para que no tengan ahí dificultad con su evaluación. Dice Dulce, sí, yo estoy desde un celular y en un principio sí se me hacía un poco difícil, ahorita ya le entiendo más. Sí, yo lo entiendo, Dulce. Como siempre les comentaba, es una curva de aprendizaje el trabajo en la plataforma y el trabajo también con la tecnología. Pero bueno, a medida que ustedes vayan avanzando, a medida que ustedes vayan familiarizándose con los procesos y con la forma en la que se trabajan las aplicaciones, pues esta curva de aprendizaje se vuelve cada vez más, no, lo contrario de inclinada, ¿cómo se llama? Más una planicie de aprendizaje, donde ustedes ya tienen las herramientas que les permitan lograr como estos objetivos, ¿no? Voy a regresar a la plataforma para que podamos revisar rápidamente el tema del foro de integración. Bueno, antes de eso, aquí les comento. En la semana 3 ustedes entregan sus 2 actividades integradoras, sus actividades formativas y una actividad socioemocional. Eso recuerden que forma parte de su evaluación, el cuestionario socioemocional, entonces por favor tómenlo en cuenta. Y estas son las 3 encuestas que les digo que ustedes pueden responder, más bien no pueden, deben responder, porque si no, no van a tener acceso a los recursos de semana 4. A veces tengo aspirantes que el día miércoles de la semana 4 me dicen, asesora, no puedo entrar a los recursos, ¿qué está pasando? ¿No? Y bueno, en realidad lo que sucedió es que nunca respondieron estas encuestas de opinión. Entonces, es importante que lo hagan para que ya el día que empiece semana 4 ustedes puedan directamente acceder y empezar a revisar todo lo que necesitan para su proyecto integrador. De otra manera, pues se va retrasando, se va retrasando, se va retrasando la semana y pues cada vez tienen menos tiempo para revisar sus recursos y entregar su proyecto. Voy a cerrar la semana 3. Y de manera muy rápida, es muy importante para mí que no se les olvide que esto no es para esta semana, es para la semana que viene. Pero aquí está su actividad proyecto integrador y el foro de integración. Cuando yo les hablo del foro de integración y les digo que es un foro evaluable, a veces hay aspirantes que se ponen como un poco nerviosos. Pero como todas las actividades que están planteadas en prepa en línea, ustedes tienen aquí una amplia descripción de qué es lo que tienen que hacer en el foro. La pregunta detonadora que se plantea, que la veremos más a detalle el día viernes en nuestra última reunión de la semana. Y estos 5 puntos son los puntos que me interesa mucho que lean con cuidado. Cada foro de integración tiene su pregunta detonadora y tiene sus objetivos muy claros. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen que, y esta es la parte importante, es Beidi, y por eso lo menciono desde ahora, realizar por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana. Si la semana 4 tiene 7 días, ustedes tienen que, al menos en 5 de esos días, realizar sus aportaciones al foro. Y tienen que ser por lo menos 5 participaciones, es decir, tendrán que hacer al menos una aportación diaria al foro para poder lograr el 8% que plantea la rúbrica si cumplen todas estas características. Y las aportaciones, bueno, pues las aportaciones también tienen sus objetivos bien planteados, ¿no? Y aquí se los dice claramente, la primera aportación responde a esta pregunta, después compartir la opinión con 3 de ellos. Esto es para las siguientes aportaciones. Su última participación es una conclusión acerca de los aprendizajes. Eso en cuanto al foro integrador.
¿Por qué lo digo desde ahorita? Porque es muy importante que tengan en cuenta que tienen que ser participaciones en 5 días diferentes de la semana. Esto quiere decir que el lunes es el mejor día para poner su primer planteamiento en el foro. ¿Por qué? Porque una de las preguntas o uno de los puntos del foro implica que ustedes o den retroalimentación a otro compañero o reciban réplica de lo que ustedes escribieron. Si yo pongo mi aportación y contesto la pregunta detonadora el día lunes, es mucho más probable que durante la semana algún compañero opine sobre lo que yo puse, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que me haga un planteamiento diferente, pero es mucho más probable que eso suceda si yo hago mi primera aportación el lunes. Y eso a mí me da la oportunidad de hacerle una réplica. Y esa réplica ya es una segunda aportación. En cambio, si yo tengo que hacer si tengo que hacer réplica a 4 de mis compañeros y no he entrado al foro sino hasta el día viernes, es muy difícil que algún compañero haga réplicas sobre lo que yo escribí, porque ya es muy tarde en la semana. Además de que no me alcanzan los días que quedan para cumplir con el punto de escribir en 5 días diferentes. Yo sé que a lo mejor esto del foro de integración todavía no es muy claro. Lo vamos a revisar más a detalle, como se los digo, el viernes, ya para arrancar el lunes con las participaciones del foro. Pero me interesa que lo tomen en cuenta para que le pongan ahí un pin como pendiente importante para la siguiente semana, que es la semana de cierre. Hasta este punto, ¿hay alguna duda en cuanto a los contenidos y actividades de esta semana? Perfecto, gracias, Esbeidi. Rápidamente, antes de que se nos termine el horario de la sesión, quiero hablar sobre las segundas entregas. Es muy común que de pronto algunos aspirantes que reciben una evaluación en la que alcanzaron un 86, por ejemplo, de calificación o un 92 de calificación, quieran hacer las correcciones y volver a entregar la actividad. Eso siempre es válido, se agradece y si ustedes lo hacen, yo voy a escribir una retroalimentación donde reconozca esos cambios que ustedes hicieron a sus trabajos. Sin embargo, la calificación no se puede cambiar. La evaluación y el número que ustedes obtienen en su actividad no cambia, a no ser que la primera vez que subieron el proyecto o la actividad se haya calificado como reprobatoria. En ese caso, ustedes hacen una segunda entrega, yo vuelvo a retroalimentar y puedo cambiar la calificación, siempre que sea dentro de los tiempos estipulados, ¿no? De la entrega de la actividad. Pero si ustedes reciben una calificación que no es reprobatoria, aunque yo pueda retroalimentarlos de nuevo y reconocer esos cambios, no puedo cambiar la calificación. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Qué opciones tienen? En cuanto a petición de extensiones, que esa es otra situación que también siento que hay algo de confusión. Hay aspirantes, y esto lo digo para los aspirantes que no han estado, no se han podido por alguna u otra razón conectar a las sesiones, ya lo verán en la sesión grabada, o los que ingresaron tarde al módulo por alguna u otra razón no estuvieron presentes en semana 1. Si ustedes no han entregado las actividades integradoras de semana 1 o de semana 2, ustedes pueden escribirme un mensaje y pedirme una extensión de tiempo. Yo les voy a otorgar una extensión, quiere decir, yo le voy a decir, a indicar a la plataforma, tal alumno tenía hasta el 2 de agosto para entregar esta actividad, pero yo la voy a permitir una extensión para que me la entregue hasta el 20 de agosto. Entonces, ustedes tienen esa opción para quienes no han subido las actividades de las anteriores semanas, para que yo pueda evaluar sus actividades y que puedan contar con los porcentajes mucho o poco que les pueda aportar a su promedio final. Recuerden que es muy importante en este módulo tratar de tener buenos promedios porque los aspirantes que se vuelven estudiantes se eligen de los promedios más altos hacia los más bajos y no siempre un buen promedio o un promedio aprobatorio asegura un lugar en el programa.
al menos no para este ciclo. Ustedes pueden inscribirse a cuantas convocatorias quieran y cuantas veces necesiten. Y siempre yo invito a los aspirantes a que por favor no se desanimen, ¿no? Que si ustedes no quedaran seleccionados en esta vuelta, no pasa nada. Ustedes pueden aplicar a la siguiente convocatoria, ya van a tener un camino recorrido en esta curva de aprendizaje de cómo utilizar la plataforma, de cómo realizar actividades, ya con retroalimentaciones leídas y pueden volver a aplicar, eso sin problema. Pero bueno, también lo esperado y lo que siempre se desea es que en la primera vez que ustedes aplican al módulo puedan quedar seleccionados como estudiantes. Para esto son importantes todos los puntos, los del foro de integración, los de las actividades socioemocionales, los del 5% que vale su autoevaluación, también es importante. Estas asistencias a las reuniones también les dan a ustedes como un poco de ventaja. Entonces, bueno, es muy importante que lo tomen en cuenta. Por favor, si alguien tiene alguna actividad que no haya subido, mándeme un mensaje, hacemos el tema de la extensión de tiempo. No puedo dar más de 3 extensiones por alumno, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Si alguien me debe 4 actividades integradoras, pues tendrá que elegir 3 que quiera que yo que le otorgue la extensión para que la pueda entregar. Sin embargo, por favor, no dejen actividades sin subir porque afecta grandemente su promedio y bueno, lo deseable es que todos ustedes logren ser estudiantes ya para el siguiente módulo 1 de prepa y que así como entraron al propedéutico de generación 44, salgan egresados igual en generación 44. Ese es mi deseo para ustedes. Y para eso, bueno, pues estoy atenta y disponible a todas sus dudas para apoyarlos en lo que necesiten. Veo que está Jacqueline, que no la tenía antes, y Jocelyn. Ok, voy a dejar de compartir pantalla, que todavía estaba compartiendo. Y Jacqueline Solís y Jocelyn las voy a incluir aquí en la lista de asistencia. Jacqueline Solís. No te preocupes, Jacqueline, no hay problema. Yo entiendo que esta sesión es un poco como fuera de horario. Les comentaba que tengo una situación mañana personal que no pude reagendar y entonces por eso hablé con la SAME y puse esta agenda para el día de hoy. Nuestra siguiente sesión será, sí, el día viernes a las 7:30, para que lo tomen en cuenta. Como siempre, les voy a compartir el enlace y pues me dará gusto ver a quienes puedan asistir a esa sesión. Quisiera preguntarles si hay alguna duda, alguna opinión, alguien quiere aportar algo. Recuerden que este espacio es para ustedes y es para que ustedes puedan también expresarse, decir cómo se han sentido, si se sienten presionadas, si todo va bien, si les ha sorprendido el programa para bien o para mal. Entonces, es de ustedes este espacio. Nos quedan pocos minutos y bueno, si alguien quiere participar, ahora es el momento. Bueno, pues siendo así, les deseo que pasen una muy buena noche. Les deseo que puedan realizar sus actividades integradoras sin ninguna dificultad. Claro, Jacqueline, puedes activar el micrófono sin problema. No sé si, sí, puedes sin problema abrir tu micrófono. Hola, buenas noches, asesora. Mucho gusto. Soy Jacqueline Solís. Bueno, bueno, esta es la primera vez que me conecto en vivo, ya que siempre he visto las grabaciones. Pues para mí, pues sí, se me ha hecho un poco estresante y pues como todo pues sí, es un cambio.
al Claro, cual pues tengo que aprender y mejorar. Como usted sí me ha dado la oportunidad de, ¿cómo se llama? De pues sí, retroalimentarme en una ocasión, sí mejoró mi promedio a como claro. estaba, Creo que ahorita en esta sesión, sí recuerdo en semana 1, ¿no? Que tuviste ahí alguna dificultad con los archivos. sí, Sí, exacto, sí lo recuerdo bien. y en esta sesión pues no pude totalmente escuchar todo lo que usted dijo, pero pues lo escucharé en grabado ya que pues se termina el tiempo. Pues primero lo que más me importa es agradecerle su tiempo y su comprensión. Y sí estoy a la disposición de echarle todas las ganas, como todos nuestros compañeros, para poder ser aspirante de prepa en línea y seguir ahí continuando. Eso era más que nada lo que quería decirle, asesora. Tu intervención. Muchas gracias, Jacqueline, te lo agradezco mucho. La realidad es que siempre es muy enriquecedor poderles escuchar y bueno, que participen de estas reuniones. Yo estoy segura también, he visto una evolución en tus trabajos. Como te digo, recuerdo esos trabajos de semana 1 y que rápidamente los corregiste y los volviste a seguir tomando en cuenta todas las recomendaciones. Entonces, bueno, pues te felicito y te reconozco ese esfuerzo. Y bueno, al final este camino es una decisión y el compromiso y las ganas de hacerlo son ya recorrer la mitad del camino, ¿no? Los conocimientos pues se van adquiriendo, pero siempre que haya disposición y que haya deseo de hacer las cosas, pues se logran. Entonces te felicito, muchas gracias por tu intervención y estaré recibiendo ya tus siguientes actividades. Sí, asesora, muchas gracias y pues espero no sea la primera vez, ¿verdad? Y pues un saludo a todos los que estamos conectados ahorita y pues cualquier cosa, pueden contar conmigo, ya sea como todos tenemos dudas y pues algunos sí nos quedan más claro que otros, pero para eso estamos, para apoyarnos unos a otros siempre. Es bueno echar la mano. Y Claro, muchas ya. gracias, asesora. Muchas gracias. Se agradece muchísimo tu intervención. Pues bueno, vamos a entonces terminar aquí. Si ya no hay nadie más que quiera hacer alguna aportación, les deseo que tengan muy buena noche, les deseo que terminen sus actividades. Nos vemos el viernes para poder hacer nuestra sesión de cierre y que podamos comentar algunos puntos de semana 4 que, como les digo, mientras empiecen la semana con estos conocimientos, pues van ganando también mucho tiempo. Nada, pues buenas noches. Gracias por estar presentes y nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenas noches, Dulce. Buenas noches, Lucía, Sveidi y Kelly. Buenas noches. Y Jocelyn. Buenas noches, que descansen. Y a Jacqueline también. Voy a dejar de grabar y cerramos sesión. Gracias.